Hace referencia al avistamiento de un ejemplar pocas veces visto, que en definitiva también está en peligro de extinción y que llama poderosamente la atención. Juan está allí para traernos información a propósito de este caso. Juan Cereda, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buen día para vos. Cata, buen día, ¿cómo estás? Así es, nos encontramos fuera del ecoparque porque vamos a hablar justamente de eso. Un ave que está en peligro de extinción en toda Sudamérica fue vista en el Valle de Uco, específicamente en el departamento de Tunuyán. Estamos hablando del águila coronada y estamos aquí con Adrián Gorrindo, él es el jefe del departamento de fauna de la provincia de Mendoza, que nos va a dar más detalles sobre este avistaje. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, sí, en principio contento por la colaboración ciudadana. Entender que la gente cada vez se hace más responsable de la observación de la fauna silvestre en la provincia. Eso significa observarla con respeto, sin molestarla, y hacerse también parte en cuanto a la investigación, en cuanto a la información, que siempre nosotros destacamos, resaltamos la importancia de que nos lo hagan saber. En este caso fue el avistaje de un ejemplar de águila coronada, un ejemplar adulto, avistado cerca de la Cruz Negra. Si nos ponemos a ver en una imagen geográfica, podemos determinar que el último avistaje más cercano a ese espacio, estamos hablando de una distancia de alrededor de 100 kilómetros. Para una rapada de esas características no es una distancia tan amplia, pero sí es significativo en cuanto a ese corredor biológico que nosotros siempre intentamos investigar y entender el desplazamiento de la especie, el movimiento que tiene en todo este ambiente, y nos sirve también para reforzar ciertas líneas de conservación, de manejo de nuestra fauna silvestre y seguir adelante con la investigación de la especie. Por eso es tan importante siempre la colaboración ciudadana y cómo actuar. No solamente podemos ver ese águila posada en un poste sin ningún problema, sino que también podemos tener la desgracia de encontrar ese animal pero electrocutado. Allí es donde también es muy interesante que las personas colaboren y nos den aviso para nosotros poder trabajar con la empresa eléctrica, subsanar ese problema, como también sucede muchas veces con la situación de ahogamiento en tanques australianos, esos tanques que se utilizan normalmente para la actividad ganadera, sobre todo en el este mendocino. Bueno, allí estamos trabajando ya hace más de 5 años, en conjunto con aliados como Fundación SOS, Acción Salvaje, Fundación Cuyunchi, Aves Argentina, el CECARA, que es el Centro de Conservación de Aves Rapaces de La Pampa, son investigadores del CONICET. Venimos trabajando con la implementación básicamente de una rampa de rescate de fauna que evita el ahogamiento de la fauna en general, pero en particular de estas especies que demandan tanto la conservación. ¿Cuáles son las características de esta águila? Bueno, particularmente la especie tiene un detalle muy importante, que no se reproducen muy seguido, dista mucho de nuestro gavilán mixto, que hoy ha sido protagonista estos días atrás en toda la provincia. El águila coronada le cuesta mucho su reproducción, se ve impactada también muchas veces por la deforestación. Recordemos que necesitan de árboles nativos, en este caso como el algarrobo, por ejemplo, para poder hacer su nido, que tiene un nido de grandes dimensiones, es una plancha de más de 1 metro de diámetro ese nido. ¿Y el tamaño del águila? Y el tamaño del águila pueden medir hasta 60 centímetros de altura, la hembra siempre es más grande que el macho, eso pasa relativamente en general sobre las rapaces, sobre estas especies en particular. Siempre la hembra es de mayor tamaño que el macho. Y déjame destacar algo interesante que siempre lo ponemos en valor, que es la dieta y cómo esta especie colabora a ese equilibrio ecológico y a asegurar también muchas veces que el ganadero no tenga tanto impacto negativo contra otras especies que pueden afectar su ganado mediante la mordedura, como son las serpientes que poseen veneno. El águila coronada tiene una adaptación natural y tiene dentro de su dieta natural la mayor parte de ingesta de alimento que genera el animal es la alimentación mediante serpientes. Por eso es tan importante también que cumplan ese rol en el ambiente natural. Recién mencionó este gavilán, un ataque de uno de los pájaros en el barrio Sanidad aquí de la ciudad de Mendoza, donde hubo denuncias por parte de vecinos que habrían sido atacados por esta ave. No sé qué tiene para decir al respecto, alguna recomendación para los vecinos. Sí, bueno, en este caso en particular tomamos contacto con los vecinos se ocuparon de denunciar. Ellos están acostumbrados, observaban a la especie en el lugar, hace muchos años que los acompañan ahí en esa zona, pero bueno, desgraciadamente para nosotros, para ellos, para la especie en particular, esta pareja evidentemente se ha puesto más agresiva de lo común, más allá de que esta es la época de reproducción del gavilán, empiezan ahora, el fuerte de septiembre. Pero entendemos que es una situación muy particular, por suerte no tenemos tanta denuncia de ataques directos hacia las personas, pero si eso sucede es importante entender y saber cómo actuar. Tenemos que ver que no es más que un ave, no estamos hablando de un puma, entonces bueno, con ciertas medidas de prevención,
simplemente enfrentarlo, que nos vea, que el animal no los ataque por detrás, que él vea nuestros ojos, que vea que lo estamos mirando, ampliar nuestro tamaño, levantar nuestros brazos, gritar, hacer ruido. Es muy posible que el animal desista del ataque, y en caso que ya no lo podamos evitar porque nos ataca por la espalda y lo vemos encima, bueno, cubrirnos nuestra cabeza, agacharnos, es importante. Y lo que más importante aún es el llamado a la perseverancia, a la reflexión y entender el rol ecosistémico que estas especies cumplen en el Gran Mendoza, sobre todo porque ustedes fíjense que la población de gavilanes puede haber estado aumentando en este tiempo, pero a la vez es impresionante cómo ha disminuido también en el Gran Mendoza la cantidad de denuncias que recibíamos de los vecinos por la problemática con la paloma, la cata, los pericotes. Entonces entendemos que la especie es fundamental y esa es la coexistencia que nosotros tenemos que lograr, convivir con estas especies silvestres, ¿no?, que son tan importantes para el equilibrio ecológico y sobre todo para este ambiente sano que pretendemos tener. Juan, además... Gracias, Adrián. A ustedes. Perdón, Juan, considerar que digo, el avance de la ciudad hacia el Piedemonte también tiene que ver con esto, ¿no? El barrio Sanidad está muy cerquita de la montaña y tiene sentido también que se encuentren ciertas especies que en algún momento no eran vistas. Así es, Cata, también tiene que ver justamente con eso. No sé si quiere agregar algo más sobre eso, ¿no? Que no. Se va expandiendo la ciudad también al Piedemonte y es por eso que se ven estas especies que antes no eran tan vistas. Sí, sí, por supuesto. Evidentemente la fauna urbana, como le llamamos nosotros, cada vez está coexistiendo más con la ciudadanía en particular, y es a lo que apuntamos, a entender que tenemos que coexistir con esa fauna, porque de alguna manera nosotros estamos generando refugio y alimento. Muchas veces hacemos llamado a la ciudadanía de que sean responsables con la utilización de los residuos, el manejo de los residuos urbanos, el mantenimiento de los loteos, el mantenimiento de su patio trasero, porque son todos espacios que la fauna silvestre, esa cadena trófica, va utilizando. El zorro no necesariamente le interesa venir a dormir a nuestro patio, pero si el pericote viene y consume los residuos que nosotros sacamos fuera de horario, seguramente el zorro va a venir detrás de ese pericote. Lo mismo hace el gavilán. O lo mismo hace, lo mismo hace la paloma cuando nosotros no hacemos un mantenimiento de nuestros locales, nuestras casas, nuestros techos, nuestros tanques de agua. Eso me parece que viene por ahí ese cambio de paradigma de que no vamos a lograr sacar el zorro del Gran Mendoza ni el gavilán, sino que al contrario, tenemos que aprender a convivir con ellos y ser nosotros más limpios, más ordenados y también un poco aprender a compartir, ¿no? Claro, muchas gracias. A ustedes. Esa es toda la información, chicos, entonces, muchas gracias. Muy bien, gracias, Juan. Hasta luego.